Hola, bienvenidos. Lo que vamos a hacer ahora es crear funciones de Excel. Ahora, ¿para qué sirve? Una función se utiliza normalmente cuando uno tiene varias líneas de código que se van a ir repitiendo dentro de un programa. La idea es no escribir en demasía para que el programa quede más corto y sea más fácil de entender. También se pueden reutilizar esas líneas en otros programas si es que se crea la función adecuadamente. En este curso nos vamos a centrar en que las funciones creadas sirvan para utilizarlas dentro de la propia planilla de Excel. Entonces, la característica de las funciones dentro del Excel, dentro de la planilla, yo las llamo a través de un símbolo desigual y luego escribo la función. Y lo que hace las funciones depende de cada una de ellas. Por ejemplo, yo puedo tener dentro de una celda números y puedo utilizar la función suma, seleccionar los números y como dice su nombre, lo que hago es como resultado tener la suma de esos números. Hay múltiples funciones que son muy útiles, también está la función promedio, máximo, mínimo, entre otras. Ahora, ¿cuál es el problema? El excesivo número de funciones. Si ustedes ven, esas son todas las funciones que tiene esta versión de Excel. Eh, Inmediatamente nos damos cuenta que es casi imposible practicar la memoria en este caso. Si bien sale una explicación para cada una, de todas maneras tendríamos que tener una idea si es que existe esa función. En este momento recién estoy pasando por la mitad. Entonces, una alternativa es si es que van a hacer algo muy específico dentro de programación para la planilla de Excel, pueden crear su propia función. Entonces, vamos a un módulo. Tienen que hacerlo dentro de un módulo para que funcione en cualquier parte del Excel. Y en vez de escribir sub, escriben function. Luego de eso, la estructura es el nombre de la función, el que ustedes quieran, siempre y cuando no sea una palabra reservada. Suma números. Y luego entre paréntesis, la cantidad de parámetros que va a utilizar como entrada. Y también podemos inmediatamente definir qué tipo de valores van a ser. Entonces aquí yo voy a hacer algo simple. Les voy a mostrar cómo hacer una función que sume dos números. A, voy a darlo como valor entero, coma, B, también como valor entero. Entonces vamos a funcionar solamente con valores enteros. Y está, esa es la estructura. Cada vez que yo utilizo un nuevo parámetro lo voy separando por coma. También existen funciones sin parámetros, pero en este caso no las vamos a estudiar, de que este es un curso más desde el punto de vista matemático que se abordan los problemas. Entonces por lo general vamos a necesitar alguna entrada de algún valor, por ejemplo. Eh, si bien esto se puede hacer directamente, yo voy a hacerlo parte por parte. Voy a declarar una nueva variable y luego eso voy a calcular esa nueva variable como la suma de a más b. Recordemos que a más b son estos valores que están acá. Para hacer una función que sea llamada desde una celda de un Excel, tenemos que recordar tal cual lo que vimos. Los datos de entrada yo se los doy acá, en esta parte. Dentro del Excel esos datos están separados por punto y coma. En este caso si entramos 2, valor 1, punto y coma, valor 2. Entonces en esta parte donde están los datos de entrada. Al apretar Enter, la salida es el resultado que se da dentro de esta celda. Entonces así funcionan normalmente las funciones de la planilla de Excel. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Entonces de la misma forma, eso significa que no podríamos poner aquí un input box, porque si bien se puede hacer una función para input box y la utilizamos dentro del programa, para el Excel no nos va a servir porque no va a aparecer el mensaje de texto que nos permite ingresar un valor a una variable. Lo otro es que como el resultado va dentro de una celda, tampoco podemos hacer que aparezcan mensajes de salida. Eso significa que los MSGPOX tampoco los podríamos utilizar. Nótese que se puede hacer, pero serviría solamente para poder utilizarlo dentro del programa. De nuevo, lo que yo quiero es que lo utilicen dentro de las celdas del Excel. Entonces, dentro de la celda de Excel, prohibido todo lo que es inputbox o msgbox. Ahora, ya vimos que la entrada de los datos se dan acá, pero ¿cómo entonces hago para la salida de los datos? Bueno, para poder ver cuál es el valor que vamos a devolver mediante la función hacia la celda del Excel, lo llamo por su mismo nombre, suma números. Y es igual a z. Entonces de esta manera estoy diciendo que mi función, que se llama suma números, va a dar como resultado z.
Entonces de esta forma no le estoy dando un valor a una variable. De esta forma estoy diciendo cuál es el valor que va a tener de salida. Ahora probémosla. Si volvemos para acá, es igual a suma números, ahí aparece. Y luego le damos dos valores, 5, punto y coma, 10. Cierro el paréntesis, enter. Y ahí está, 15. Está sumando los dos números. Ahora vamos a algo más aplicado para poder terminar. Una función que calcula el área de un triángulo, pero siempre y cuando el usuario ingrese correctamente la base y la altura. Entonces, function área triángulo. Necesitamos una base que puede ser de tipo real y una altura que también puede ser del tipo real. Y ahí tenemos la parte de la función lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a condicionar la salida. Necesitamos que tanto el b como el h sean valores, en este caso del tipo positivo. No podemos utilizar una base o una altura negativa. Entonces si el b es mayor que 0 y el h es mayor que 0, entonces vamos a hacer una parte del if. Ahí está la estructura que nosotros utilizamos. Entonces si el b es mayor que 0 y el h es mayor que 0, esto funciona. O sea, puedo calcular el área de un triángulo. Entonces ahora vamos a calcularla. Entonces área triángulo es igual a base por altura dividido por 2. Y recordemos que así yo estoy traspasando un valor hacia una celda en Excel. ¿Cuál es el valor? El resultado de esta expresión matemática. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si nosotros damos esto como un error? El resultado dentro de la celda Excel también puede ser un texto. Y eso es lo que voy a hacer ahora, llamar a un string. Entonces área triángulo en este caso va a ser igual a error. Nótese que para que sea un string, como se ve en videos anteriores, tienen que poner la doble comilla o si no, no va a funcionar. Entonces ahora tenemos una función que, si ingresamos bien los dos valores, nos va a dar el cálculo del área del triángulo y si no, nos va a dar un mensaje de error. Vamos a probar. Es igual a área triángulo, ahí está, 4, punto y coma, 7. Y ahí está calculado. ¿Y qué pasa si yo le doy un número negativo? Menos 4. Aparece error. Entonces ahí tenemos una función. Toda la parte matemática que se ve dentro del curso se puede programar dentro de las funciones. Porque hay funciones que no están dentro del Excel. Tal vez cálculos muy específicos de áreas o volúmenes o perímetros. Bien, gracias por ver el video.